Hola amigos, ¿les interesaría tener un servicio sanitario completo y certificado para los recipientes de basura de su negocio o residencia? Damos servicios a centros comerciales, apartamentos, restaurantes y residencias. Descontaminamos, eliminamos malos olores y ahuyentamos animales indeseables. Protéjase usted, su familia y su clientela. Llámenos hoy 877-792-7424 o visítenos en cimaxwash.com o bien escríbanos a frank@cimax.com. Una de las ventajas de tener tantos años de vivir en esta gran metrópoli de Los Ángeles, California, es que uno ha logrado hacer verdaderas amistades. En este caso les quiero presentar mgprinting.com de mi amigo Mauro Gómez. Él está localizado en el Monte, California, y sin lugar a duda es la mejor imprenta que he conocido. Se los recomiendo. Dígale que va de parte de Tito Lagos Basset. ¿Le gustaría tener en su próxima reunión familiar o de negocio un entretenimiento divertido, fácil, práctico, económico y de última tecnología? Photobooth es la solución. Sus imágenes y videos cortos se suben inmediatamente a sus celulares o tabletas y computadoras o en las redes sociales que usted elija. Además, podrá obtener una base de datos interesante para agradecerles su presencia y poder invitarlos en próximas ocasiones. Consúltenos ahora mismo. Visite titos.us y haga su reservación ya. Bueno, cuando mis amigos me preguntan qué mariachi utilizo yo para mis fiestas personales, sin lugar a duda tengo que mencionar a mi amigo José Cervantes, el dueño de elmariachilatino.com. Somos amigos desde hace muchísimos años y indudablemente es el mejor mariachi de California. Cuando lo llamen, díganle que van de mi parte, Tito Lagos Basset, y me lo saludan. Cuando necesite trabajos de madera o tridimensionales, o necesite botones alusivos a alguna publicidad o recuerdos, le recomiendo Jewelry Maker y que llamen a su propietaria, Alejandra Lagos. La conozco desde hace tiempo. Es mi hija. ¿Qué les parece? Ok, díganle que van de mi parte. Tito Lagos Basset. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues aquí nuevamente su amigo y servidor Tito Lagos Basset en un capítulo más, en un episodio más de precisamente Conversando con Tito Lagos Basset. En esta oportunidad tengo a una persona de invitada que yo sé que les va a gustar a muchos por su forma de hablar, por su forma de expresarse, porque en el caso particular, yo cada vez que he escuchado sus declaraciones y sus entrevistas, me gusta por lo ecuánime que es, por la veracidad con que habla, que son prácticamente una de las cosas que en mi programa siempre busco yo. Personas que tengan credibilidad, que cuando hablen sea porque, como decimos en el buen nicaragüense, porque tienen los pelos de la yegua en la mano cuando hablan las cosas, ¿no? Y ese es el amigo que tengo hoy, que tengo el gusto de presentar hoy. Él ha tenido una carrera política, ha tenido una carrera diplomática, es economista de profesión, es abogado también, ha hecho estudios de posgrado, de maestría. En la actualidad se encuentra asilado en el país de Costa Rica y es un ferviente defensor de las libertades y de la democracia de los nicaragüenses. En este momento tengo el gusto de presentarle
al licenciado, al doctor, no sé ni cómo llamarle, Enrique Sáenz. Por favor, Enrique, dirígete a nuestra comunidad de seguidores de NICAS en el exterior, por favor. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Tito, por esta invitación y por la oportunidad de dirigirme principalmente a la comunidad de nicaragüenses residentes en California y en Los Ángeles, especialmente. Lamentablemente no he tenido oportunidad, a pesar de mi deseo, de visitar Los Ángeles, pero ya si no se puede de manera presencial, al menos tener esta oportunidad de comunicación. En realidad, un gusto, un saludo, espero que estén bien dentro de lo que cabe y muchísimas gracias, Tito, por la oportunidad. Ok, ok, Enrique. Bueno, quiero decirles a ustedes, amigos seguidores, de que no ha sido fácil, no ha sido fácil capturar a Enrique porque es un hombre muy ocupado. Incluso ahorita estaba conversando con él tiene un programa que tiene ahí en Costa Rica. Ahorita nos va a explicar un poco cuál es la temática del programa y dónde se está transmitiendo. Pero aparte, es un hombre que usualmente se encuentra en otras plataformas que es invitado, pues también, igual como en esta oportunidad, está haciendo con nosotros. Enrique, una de las cosas que a mí me gusta, sobre todo cuando la persona es por primera vez mi invitado, es que nos gustaría conocer un poco de sus orígenes. En este caso, pero para hacerte un poquito de historia también del programa, para nosotros es muy importante que nuestra comunidad de acá conozca en realidad el personaje que yo presento, porque generalmente el tipo de persona que mira este programa son gente muy ocupada que no tienen tiempo de andar filtrando informaciones en el internet y son gente muy ocupada, pero que cuando yo les presento el programa, pues se detienen a verlo porque ya conocen pues el tipo de personalidad que yo entrevisto. Pero en este caso a mí me gustaría saber quién es Enrique Sáenz, qué es lo que hace, por qué está metido en lo que está metido, quién inspira a Enrique Sáenz. Háblame un poquito de tu origen, que tómate tu tiempo y te voy a interrumpir en el momento que considere conveniente para hacerte ya las preguntas del caso. Los micrófonos son tuyos, Enrique. Muchas gracias, Tito. Bueno, yo soy de Corinto, del puerto de Corinto, soy corinteño, ¿verdad? Soy el mayor de 7 hermanos. Eh, Crecí en Corinto, me eduqué en primaria en una escuela pública, en la Escuela Superior de Varones José Santos Zelaya, a mucha honra. Me bachilleré también en Corinto en el Instituto Nacional Azaria H. Palé, es decir, soy resultado de la educación pública. Después tuve la oportunidad, casi por un accidente, de ingresar a la universidad en León. Me gradué en Derecho, pero en realidad nunca, tengo que decir, nunca ejercí propiamente como abogado. Después trabajé en el Ministerio de Relaciones Exteriores, estudié luego economía, trabajé en el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta 1984. Tuve la oportunidad en 1984, ya como abogado y como economista, de ingresar a un organismo internacional, al sistema económico latinoamericano. Estuve allí 5 años, más o menos. Después, para el 90, regresé a Nicaragua con la expectativa de que podía contribuir al proceso de paz y de democratización del país. Tuve además oportunidad de cursar 2 maestrías, una en historia latinoamericana y otra en ciencias políticas. Tuve, por así decirlo, algunos desencantos en los 90 y entonces pasé a trabajar a Naciones Unidas, después pasé a trabajar a la Unión Europea, estuve 10 años trabajando en la Unión Europea y tengo que decirle que cuando emergió la figura de Herty Levites,
pues me entusiasmó su discurso fresco, su forma espontánea de ser, y decidí involucrarme en ese proyecto político por circunstancias. Igualmente salí electo diputado. No estaba realmente tan decidido, tanto de que tomé posesión un domingo y el domingo 9 de enero del 2007, y el viernes 7 de enero todavía estaba en mi oficina en la Unión Europea. Entonces tuve un tránsito como diputado en la Asamblea Nacional. Fue el proceso de que el régimen, que Ortega fue desmantelando las instituciones democráticas y construyendo andamio por andamio su régimen dictatorial. Entonces, en algún momento me percaté que no era desde una vía partidaria ni desde la asamblea que se podía contribuir de mejor manera a un cambio en Nicaragua. Recibí una oferta de parte de los hermanos Gadea de Radio Corporación para desarrollar un espacio en la radio. Desde entonces, ya varios años, bastantes años realmente, tengo un programa todos los días en Radio Corporación que empezó en un momento, en un espacio un poco marginal, y ahora todos los días a las 6:50 de la mañana, en medio del noticiero 6 en punto, comparto con los oyentes un comentario cada día. De allí pasé a las redes y encontré que había una interacción muy productiva. Tengo un blog muy activo. De ahí pasé a Facebook, perdón, y ahora en Costa Rica, porque se hizo insostenible mi presencia en Nicaragua, además de hacer el programa de radio todos los días y la presencia en las redes sociales. Tengo un programa de televisión, precisamente esto que está atrás, el programa se llama Vamos al Punto, es el telón de fondo, y aunque estoy en las redes, no soy totalmente ducho en la parte tecnológica y no lo pude quitar para la entrevista con Tito, ¿verdad? Entonces, bueno, de alguna manera me sirve de comercial, pero no es deliberado, sino que es resultado de mi falta de destreza y no lo pude quitar. En dos palabras, esa es mi Enrique, te voy a estar interrumpiendo ya a partir de ahorita porque, perdón, hay cosas que no quiero que se queden en el tintero. Y hay ciertos hechos de la historia de que los residentes de acá, pues del exterior de Nicaragua, y como que nos hemos quedado con la duda. Entonces, ahora que tengo la oportunidad de conversar contigo, quisiera salir totalmente de esta duda. Ahora que menciona a Herty Levite, que dicho sea de paso, yo estuve en una convención de nicaragüenses cuando estuvo un diálogo allá en Miami. Creo que era él, era el doctor Rizzo y Eduardo Montealegre. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Enrique. Disculpame un segundito que yo también me estoy afectando de acá. Ok. Se ha hablado mucho de que el fallecimiento de Herty Levite fue provocado, fue falta de que un atentado, que en realidad, así es, en 30 segundos, ¿qué pasó? Bueno, yo la versión que conozco de manera más directa es la versión del hermano de Saúl Levites, ¿verdad? Herty, que estaba en medio de la campaña, faltaban menos de 3 meses para la elección, se fue a hacer una cirugía ambulatoria de un pólipo que tenía. Ni siquiera pues lo dejaron en observación unas horas, y como no había ninguna novedad, entonces pues le dieron de alta. Se fue para su casa, y después de estar una hora en su casa, es lo que cuenta Saúl, pues tuvo un desmayo
y un desmayo, se empezó a desangrar, un shock, y antes de llegar al hospital o en el hospital, una cosa así, falleció. La tesis de Saúl es que recibió algún tipo de medicamento o algo así que le produjo este desarrollo trágico, ¿verdad? El hecho es que no se permitió que se hiciera ninguna autopsia para comprobar exactamente las causas del fallecimiento y se quedó en el, llamémosle así, en el misterio. No, Lo no, que no, sí es un hecho, pero espérate, discúlpame, Enrique, pero espérate. O sea, no se permitió, o sea, ¿cómo que no se permitió? O sea, ¿quién no lo permitió? la esposa no lo Ah, permitió. ok. Y eso, o sea, Bueno, es parte, ¿verdad?, de este entramado, y al final lo que sí es un hecho es que por el nivel de aceptación que tenía en las encuestas Hertie, nunca, nunca hubiera sido electo Daniel Ortega. O sea, fue esa muerte o asesinato, muy como lo convenenciera, queramos muy ver, convenenciera. sumamente decisiva para que Daniel Ortega pudiera aparecer en las elecciones del 2006 como ganador, más algo que nunca se dice y siempre es importante recordarlo, que el 8% de los votos en esa elección nunca se dio a conocer. Entonces, desde su origen, no solo por el asesinato o esa muerte tan conveniente de Hertie, menos de 3 meses o unos cuantos meses antes de las elecciones, sino que además el 8% de los votos jamás se dio a conocer. ¿Por quién votaron ese 8% de nicaragüenses cuyos votos, quién sabe a qué basurero fueron a parar? Pues en algún momento tendrá que decirlo Roberto Rivas o el combo que estaba ahí con Roberto Rivas con las cuentas de los votos. Mira, mira, Enrique, ahorita conversando con vos, en lugar de aclarar, en lugar de aclarar, más bien se me han desarrollado una serie de dudas más fuertes todavía, porque, o sea, a la hora de fallecer este Hertie, ¿quién le sucedió en la contienda? Bueno, le sucedió quien estaba como candidato a vicepresidente, que era Edmundo Jarquín, el feo, ¿verdad? Que Correcto, le ajá. digo el feo porque fue No, sí, su nombre así es, de campaña. de campaña, el mundo, sí, lo Y el conozco. candidato, y realmente Mundo tuvo que enfrentar una serie de dificultades porque la figura conocida y empática era Hertie. Mundo, que tenía una gran trayectoria a nivel internacional y una solidez profesional, pues le daba la cuña que Hertie necesitaba, pero no lo conocían mucho en Nicaragua, de tal forma que sobre todo las nuevas generaciones, de tal forma de que hubo que hacer un gran esfuerzo, en primer lugar, para que lo conocieran, pero evidentemente no podía sustituir el carisma ni el atractivo que tenía Hertie. Te comento como anécdota también, porque yo estuve, como te dije, en esa convención de nicaragüenses del exterior allá en Miami, donde hubo esa tribuna, pues, donde estaban el doctor Rizzo, estaba Eduardo y estaba él. Y nunca, nunca se me va a olvidar que en esas respuestas, preguntas y respuestas que se tenía ahí con todo el público, el Hertie siempre fue el más simpático de todos y al cual todo, y que incluso, pues, esa comunidad que llegábamos ahí, más bien eran partidarios del liberalismo.
no necesariamente de Hertie, pero sin embargo le aplaudían cada respuesta que daba y cosas, porque entre su manera jocosa de hablar y todo eso, y en lo particular, nunca se me va a olvidar que una de las respuestas finales que él dio en esa convención es que él se le volteó así, se le volteaba y le decía, unámonos, hombre, unámonos. A los dos ellos, tanto al doctor Castellón, Rizo Castellón, como a Eduardo, unámonos, hombre, unámonos. O sea, y dije yo, ve, profético el hombre, porque la verdad que pues ya todos sabemos lo que pasó. Pues, que sí, nunca aprendió a en paz decir descanse el doctor alcaldía. Rizo Castellón, a quien le tenía muy buenos aprecios. Ajá. A pesar de que fue alcalde de Managua, nunca aprendió a decir alcaldía. Decía, como dicen muchos a nivel coloquial, alcaldilla. Ok, bueno, qué bueno saber un poquito de la historia. Ya me quité, por lo menos se me quitó el gusanito de preguntarle a alguien que le creo esa historia, aunque como te digo, me dejaste con más dudas ahora que antes. Pero ciertamente lo que decís es correcto. Con solo que Hertie hubiera llegado vivo al día de la votación, este Daniel nunca hubiera sacado ni lo que sacó, pues. Aunque aquellos dos también hubieran estado compitiendo como compitieron, Sí. pues, pero no hubieran podido. Ok, bueno, ahora hablemos de la actualidad. Una de las cosas que acá nos tiene a nosotros consternados, Enrique, totalmente consternados. Bueno, ni siquiera te voy a hablar de los acontecimientos de abril, pues que por supuesto fue una cosa de locura, ¿verdad? Lo que vivimos desde aquí, la angustia. Solo para que tengas idea, yo recibía llamadas de universitarios que estaban metidos y siendo azotados, pero eran llamadas, don Tito, miren, que escuchen, ahí vienen, los gritos y todo eso en las madrugadas de aquí. Y por supuesto que, no te miento, me daba una angustia y llanto y rabia y enojo, porque después se perdía la comunicación. Y era gente que yo ni siquiera sé, no sé si los mataron, no sé si qué pasó con ellos, no sé ni quiénes eran, pues, pero que de alguna manera habían logrado conseguir un teléfono y me llamaban a mí. Bueno, pues, ya, pero ya no hablemos de eso. Hablemos de la actualidad. ¿Qué, o sea, y te hago la pregunta porque aquí, como te dije en un principio, la comunidad sabe y la gente que se mete en el internet sabe que también ha sido política del Estado hacer cantidad de noticias falsas para confundir, ¿verdad? Entonces aquí la gente ya sabe que cada noticia que ven, el 85-90% es mentira, ya sea porque alguna persona del área de la oposición ha querido estar fregando ahí, o de ellos mismos como estrategia, ¿verdad? Para que uno esté confundido. Pero decime vos, Enrique, ciertamente en el país ahorita la directiva pues de este matrimonio está de verdad impulsando las conglomeraciones de gente, eso que aparecen ahí, que están invitando para manifestaciones y que el amor al coronavirus, todo eso. En realidad esa es la política todavía actual, y esto de que han despedido a tantos médicos en plena pandemia, que nos parece lo más absurdo. Aquí en este momento, solo me acuerdo cuando esa anécdota que cuentan aquí de Ronald Reagan cuando lo balearon y que lo llevaban al quirófano, y dice que le preguntó al doctor que espero que sea republicano. Pero al final, ¿qué importaba que fuera demócrata o republicano? Si lo importante es que lo curaran al hombre en ese momento. Esta gente está corriendo a los opositores cuando hay una avalancha de necesidad de su servicio. Por favor, háblame de eso, ese tipo de contexto. ¿Qué más sabes vos
que podamos estar nosotros seguros, pues esos entierros clandestinos que dicen de que son de otras ciudades, que son de otra galaxia y todo eso, ¿existen realmente esos entierros express que aparecen ahí en video? Y puchica, yo tengo que creer porque la gente se pone a decir, mire, aquí estamos en el León, mire, esta es la calle tal, aquí vamos detrás de mi pariente, aquí va. Y por último, Enrique, para que ya hables vos, este asunto de que incluso escuché, miré, no sé, un video ahí, de que un familiar de alguien que había fallecido, pero que parece que tiene algún tipo de influencia con el partido, o tuvo las agallas de romper y de quebrar pues esa orden de no abrir el féretro. Una vez que lo abrieron, se enteraron que el que iba ahí no era precisamente el familiar. O sea, digo yo, Enrique, ¿cuánta gente ha recibido a sus supuestos eh, eh, parientes fallecidos en una caja y que lo fueron a enterrar y que ahora están con la duda? Digo yo, pues si yo fuera el hijo, el pariente, el hermano, el papá, el qué sé yo, del muerto, yo tendría una duda permanente si el que está ahí enterrado, a donde le estoy llegando a llorar o donde eventualmente voy a llegar a dar flores, es o no es el deudo mío. Pues los micrófonos son tuyos, Enrique. Bueno, mira, primero que cualquier persona mínimamente informada, hasta los niños lo conocen, que cualquier acercamiento más, más que pase de los 2 metros, pues hay un peligro inminente de contagio. Entonces es fácil deducir que si el régimen ha estado promoviendo políticas de acercamiento, tanto en estas famosas visitas que son públicas, casa a casa, y que ellos presumen, ¿verdad?, de que es parte de su novedoso sistema de salud, si ellos promueven marchas que son públicas, festivales que son públicas, actividades partidarias que son públicas, si mantienen abiertas las escuelas, si mantienen abiertas las instituciones del Estado y si promueven las actividades normales de la población, es lógico deducir que se produzcan contagios masivos. Y si a eso le agregamos que un sistema de salud sumamente precario, más allá de la fanfarronada de Ortega, ¿verdad? Que tenía interferón y el interferón no sirve para esto, que tenía respiradores, decía él, ¿verdad? Que tenían no sé cuántos médicos y ni siquiera permitían que los médicos se pusieran mascarillas porque era alarmar a la población. Pues no se necesita tener ni 2 ni 3 dedos de frente para deducir, uno, el contagio y la exposición del personal médico y los contagios masivos en la población. Ellos pensaban que falsificando cifras con estos entierros express iban a poder ocultar la gravedad de la situación. La verdad es que esto se les salió de las manos porque incluso ni siquiera han podido ocultar la muerte de connotados funcionarios o jerarcas partidarios del régimen, como el alcalde de Masaya, el ministro de Telcor, varios diputadas y diputados. Entonces, realmente se le ha salido de las manos y eso es público en Nicaragua, es muy difícil ocultar, a pesar que ellos al principio trataron de someter a los familiares imponiéndoles silencio, incluso los entierros eran rodeados de antimotines, eso se podía ver en los videos que circularon. Igualmente, la intimidación a que fueron sometidos familiares, porque también fueron denunciados. El asunto es que tal como el Papa utilizó la expresión, que los gobiernos que no aplicaban las medidas adecuadas, pues lo que estaban cometiendo es, el Papa utilizó una palabra un poco extraña, un genocidio
virósico, ¿verdad? En Nicaragua, esta pandemia, por la actitud criminal del régimen, se está convirtiendo en un genocidio y en un peligro no solo para los nicaragüenses. Hoy se anunció que Naciones Unidas y la OPS se están instalando en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, pero en el territorio costarricense, para tratar de contribuir a establecer un cordón sanitario, porque hay una cantidad de nicaragüenses que huyen del paraíso orteguista, ¿verdad? Y que son una fuente de contagio. Y entonces ya, de hecho, ya se está transformando en un fenómeno internacional porque ya está Naciones Unidas en territorio costarricense, pero en la frontera, junto con OPS, para ver cómo pueden establecer un cordón sanitario porque ya está amenazando la irresponsabilidad criminal del régimen al resto de Centroamérica. Enrique, bueno, entonces confirmado que todas esas cosas que estamos viendo no hay tales como dice la primera dama por ahí, de que esas no son noticias de Nicaragua, que esas son, quién sabe, de Júpiter, de quién sabe de dónde. Entendido, pues, ok, es verdad y todo eso. Ahora, te voy a decir una cosa, Enrique. Esto lo te hago las preguntas y todo yo para conocimiento de las personas que van a ver este video. Porque en lo particular, yo todos los días recibo información de gente. Yo soy aquí como un 411. Yo no sé si estás familiarizado tú con el 411, ese número de teléfono. Así como 911 es emergencia, el 411 aquí en donde yo vivo es donde vos pedís información de lo que querrás. Si querés saber de un jardinero, llamás al 411. Si querés saber de un panadero, llamás al 411. Si querés saber cualquier cosa que querrás saber, es el 411. ¿Ok? Entonces yo aquí soy el 411. A mí todo el mundo me escribe y me manda a decir. Y entonces yo he visto de que cuando a mí me mandan a decir ahora en mi Facebook, a veces digo, puchica, ahorita mi Facebook es como un obituario, un portal de obituario, porque todos los días es que murió fulano, murió sultano, y no te estoy hablando, Enrique, de gente desconocida, te estoy hablando de gente que a mí me mandan a decir, Tito, murió fulanito de tal, ¿te acordás? Este vivía de la Castellana allá en Masaya, tantas cuadras a la derecha y después tantas, o allá en el de donde fue el arbolito, o sea, y me hace recordar a mí que, sí, verdad, sí era, y no estoy hablando únicamente de una persona esporádica, matrimonio, y que esté enfermo también el hijo, y que esté enfermo también, o sea, definitivamente que sí. Pero la pregunta ahora es esta, Enrique, y la militancia del Frente Sandinista, ¿qué está esperando para hacer una rebelión interna, una implosión? O sea, están viendo de que los están mandando al matadero. Ahora, platicando con otra persona que estaba entrevistando, yo le decía de que a mí me hace recordar esas imágenes que vemos en las películas, cuando Hitler o el sistema mandaba a los judíos a las cámaras de gas, que ahí iban todos ellos, así. O sea, yo siempre que veo esas imágenes, yo me pongo a pensar, ¿será que estas personas que iban así tan dócilmente a meterse a las cámaras de gas, ¿será que no sabían a lo que iban? ¿Será que pensaban de que nada más iban a pasar por un túnel ahí y que después le iban a dar ropa nueva al otro lado porque hasta los hacían desnudarse? Y ahí nunca hubo una rebelión de que la gente dijera, no, prefiero que me mates con una bala, pero yo voy a tratar por lo menos de huir, o para que gastes un plomo, pues, y no tan fácil como está aquí. Pero así siento yo ahorita cuando mandan esos mensajes y de que nos vamos a reunir el próximo tal y vamos, y que la gente llega y hacen baile y hacen fiesta y todo eso. ¿Qué hace? O sea, la militancia, ¿cómo? No sé, a veces
De verdad que creo que está embrujado y que esta señora tiene ese tipo de poderes, porque para mí es como un embrujo que tiene. Los micrófonos son tuyos, Enrique. Sí, mira, primero solo quisiera concluir la parte anterior diciendo de que más allá de lo que diga vos, Tito, o pueda decir yo, hay dos testimonios adicionales. Primero, el testimonio de 35 asociaciones médicas, que lo que menos puede decirse es que tengan una orientación política o que sean opositores. 35 asociaciones médicas. En Nicaragua las asociaciones están en función de especialidades, pediatras, cardiólogos, dermatólogos, psiquiatras, etc. 35 asociaciones se pusieron de acuerdo, y ya sabemos lo difícil que los nicaragüenses nos pongamos de acuerdo en señalar las dimensiones de la calamidad, en señalar la irresponsabilidad del régimen sin llamarle de esa manera, sino que lo que no estaba haciendo y haciendo el llamado de lo que deberíamos hacer los nicaragüenses para poder contener la pandemia. Ese es un primero. Y el segundo es la propia OPS, ¿verdad? Que en determinado momento ya no siguió, porque en un primer momento la representación local estaba haciendo alguna condescendencia con el régimen y finalmente tuvieron que decir que no eran creíbles ni los exámenes, ni las cifras, ni la trazabilidad, ni nada era creíble, de tal forma de que más que lo que pueda decir vos o yo y lo que uno pueda ver en los videos y escuchar de la gente, está estos dos testimonios que de lo que menos se pueden acusar es de estar haciendo política en contra del régimen. Sobre lo otro que vos mencionabas, aquí hay varias dimensiones, ¿verdad? Por un lado, la pregunta, ¿y por qué lo hacen? Y con frecuencia recibo la pregunta de ¿a qué apuesta Ortega con esta actitud criminal? Yo respondo primero que a veces cuando ve un crimen, ¿verdad? Y entonces le metió 30 puñaladas y decís, pero si con 3 lo mató, ¿por qué le metió 30? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué nosotros intentamos analizar con la sensatez de una persona común y corriente? La mente criminal opera con otra, llamémosle así, lógica. Y Daniel Ortega, recordemos, uno es hijo de su propia historia. Daniel Ortega entró a la política por la vía armada. Cayó prisionero por una acción armada, ¿verdad? Que le quitaron la vida y asaltaron unos bancos, etc. Salió, recuperó la libertad por una acción armada. Llegó al poder por una insurrección armada. Estuvo en el poder de la década en medio de una guerra que dejó decenas de miles de nicaragüenses y después de los 90 siguió como actor político con chantajes, con intimidaciones y con violencia. Estábamos mencionando el caso de Herty, pero hubo varios casos o muchos casos antes. Entonces, una persona que es hija de la violencia, que ha desarrollado toda su vida con la violencia, incluyendo la violencia armada, pues para esa cabeza la política es la guerra por otros medios. Hay una expresión muy reconocida en ciencias políticas que dicen que la guerra es la continuación de la política por otros medios. En el caso de Ortega, al revés, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Lo segundo que hay que tener claro con Ortega es su aferramiento al poder. Después de Bueno, se me está yendo, te me estás yendo ahorita, te me estás yendo, Enrique, te me estás yendo ahorita, Enrique. Voy a poner pause para ver. Bueno, entonces
Ortega, como decía, es hijo de la violencia. Ese es el concepto que él tiene de la política. Lo segundo es que después de los 90, que él perdió el gobierno, estuvo en 2 oportunidades a punto de ser liquidado políticamente. Uno es cuando se quedó solo con 5 diputados en la Asamblea y la gran mayoría de los diputados pues se fueron por la vía de la democracia y la mayoría de los dirigentes del Frente Sandinista de esa época estaban en contra de él. En esa oportunidad de gran debilidad política, pues hubo de sus contendientes de ese momento quienes le dieron la mano y lo levantaron. Y la segunda oportunidad fue con Soylamérica, que es cierto que hubieran quemado 2 buses, hubieran hecho 3 tranques, etcétera, pero Arnoldo Alemán tenía el control de todo el sistema judicial, le estaba dando de comer en la mano al ejército y a la policía, pero no se atrevió a procesar a Ortega y más bien le dio la mano, lo abrazó e hizo el pacto con él. Ortega no va a volver a correr esos riesgos, ¿verdad? Más ahora que tiene cuantiosos intereses económicos, ya intereses familiares. En consecuencia, la segunda clave para interpretar a Ortega es que su consigna es esta frase fatídica, funesta, que heredó el finado Tomás Borges, ¿verdad? Hagamos lo que tengamos que hacer, digan lo que digan. El mayor precio sería perder el poder. Eso es lo segundo. Lo tercero, porque a mí realmente me divierte cuando escucho a algunos analistas que dicen de la inteligencia de Daniel Ortega, ¿verdad? Se olvidan de 2 cosas. Que Daniel Ortega es el político que lleva 40 años con el monopolio de los servicios de inteligencia, contrainteligencia y seguridad del país. No importaba que fuera doña Violeta o Antonio Lacayo o Arnoldo Alemán o el ingeniero Bolaños, Ortega es el que tenía el control de los servicios de seguridad y de inteligencia. Incluso esto no es una infidencia. El ingeniero Bolaños me contó, y no es una infidencia porque creo que después lo confirmó, lo dijo en una entrevista, que cuando tenía que tratar un asunto delicado con un ministro, se salía al estacionamiento de la casa presidencial porque sabía que la casa presidencial estaba crucificada de micrófonos e interceptados los teléfonos. Y cuando se dio el conflicto que lo querían emboscar Alemán y Ortega, él fue a interponer un recurso a la Corte Centroamericana de Justicia y tuvo que salir en el vehículo de una asistente para ir a interponer el recurso en la corte y que no se dieran cuenta, porque si salía en el vehículo oficial, sabía que lo iban a seguir y que iban a saber hacia dónde iba. Entonces, Daniel Ortega sabe, y por 40 años, cada persona, un aliado o un adversario, incluso sea del ejército, sea de la policía, empresario, político, dirigente social, religioso, tiene su expediente. Daniel Ortega sabe qué es lo que desayunó y qué medicina toma en la noche, por lo menos 1000 personas que pueden ser contendientes de él o que son aliados de él. Y entonces él conoce la información, pero además no tiene ningún escrúpulo para utilizar esa información para intimidar, para chantajear, para sobornar o para eliminar, ¿verdad? Entonces, si no tenemos en cuenta esas claves, es imposible enfrentar a Ortega. Y entonces, con estos antecedentes, ¿por qué está, y esta es una opinión, ¿verdad? Podemos discutirla. ¿Por qué están mandando a la muerte a miles de nicaragüenses? Porque los cálculos de los médicos son que van a ser por lo menos 20,000 nicaragüenses si se toman medidas de contención. Si no se toman, van a ser decenas de miles más.
Y es que Ortega creo que no calculó inicialmente las dimensiones de la pandemia y cuando vio que la ola ya venía, pues recalculó y cómo mantenerse en el poder. Y la apuesta de Daniel Ortega es el caos, ¿verdad? Él, en el caos que se está generando o que puede generarse, no le importa si son 20,000, al final fueron 50, ¿cuántos jóvenes en el servicio militar en los 80 o en la resistencia fallecieron? Decenas de miles. Bueno, Entonces, ok, el Enrique, número... ok, Enrique, ok. Correcto todo lo que vas diciendo. Eh, tenemos que terminar un poco, pero viene la pregunta. Ok, ya sabemos el panorama y todo eso. ¿Cuál es la salida? ¿Qué es lo que tú crees que vaya a ser la salida, pues, de la solución para que Nicaragua vuelva a tener, a ser república, pues? Sí, mira, yo creo que a esta altura del partido sigue siendo el enfrentamiento democracia y dictadura, pero más que eso, ¿verdad? Ya se convirtió en un tema de sobrevivencia del pueblo nicaragüense. Ortega amenaza la sobrevivencia del pueblo nicaragüense, incluyendo a sus propios seguidores. En consecuencia, salir de Ortega se ha transformado en una cuestión de sobrevivencia. Hay distintas opciones, pero hay una condición indispensable. Si las principales fuerzas políticas y sociales no hacen una unidad de propósito, no digo que todos piensen igual, no digo que sean todititas las fuerzas, sino que las principales, alrededor de un propósito definido, salir de Ortega con una estrategia definida y que sus diferencias la dejen para después con un programa de cambio definido, pues ninguna, pues que un gobierno de transición, que elecciones adelantadas, que elecciones en el 2001, que un paro general hasta que se vaya, etcétera. Todo eso, cualquiera de esas opciones, tiene una condición que no depende de la voluntad de Ortega, depende de la voluntad de los actores políticos actuales, que aparten sus mezquindades, que aparten sus diferencias, que aparten sus ambiciones personales y coloquen en primer lugar la sobrevivencia del pueblo nicaragüense. Y creo que alentadoramente vamos teniendo ejemplos de que eso es posible. Tenemos el ejemplo de los periodistas, tenemos el ejemplo de los médicos, que es lo que nos enseñan, y con esto podría terminar, los médicos. Uno, que para tomar una posición no necesita un caudillo. ¿Quién es el caudillo de esas 35 asociaciones médicas o quién es el caudillo de los periodistas? Segundo, es que no necesita un protagonismo, ¿verdad? Estar robando cámara. ¿Quién conoce los rostros de quienes están alentando en los médicos? Porque esto requiere un trabajo de organización, un compromiso de tiempo. Nadie, no se ve a los médicos dándose codazos a ver quién sale primero en la foto o en las cámaras. En tercer lugar, hay en esas 35 cámaras hay de todo, ¿verdad? Gente sin compromiso político, hay gente de origen sandinista, antisandinista, liberales, etcétera. Pero no están en la politiquería, no están en esas mezquindades y en esas diferencias, sino que poniéndose de acuerdo en lo que debería ser central de todos, que es solucionar los problemas de la gente. En el caso de los médicos, defender la salud y la vida de los nicaragüenses y con propuestas concretas. Si los médicos, que no son políticos, pueden darnos esos ejemplos, igual que los periodistas, ¿quién es el caudillo? Ellos defienden la libertad de expresión, la libertad para desarrollar su trabajo. Cada quien no vemos matándose entre ellos de un medio de comunicación a otro, sino que proliferan y más bien se ayudan, ¿verdad? Y no es que este es sandinista, que este es antisandinista, que este es liberal o que este es conservador. Creo que los ejemplos que nos están dando, y seguramente hay otros, pero destaco los más visibles, nos hacen alentar expectativas y emplazar a los liderazgos políticos y sociales que piensen
y que coloquen en primer lugar la sobrevivencia del pueblo nicaragüense, más allá de estar disputándose a ver si va a haber elecciones, cómo vamos a elegir al candidato a alcalde, el candidato a diputado, etcétera, etcétera, que eso frente a una situación de sobrevivencia, de apremio y de calamidad, pues resulta francamente mezquino, miope y también irresponsable. Mira, Enrique, ha sido de lo más entretenido, ilustrativo, pues una cátedra totalmente la conversación contigo. Espero que estés contento de la conversación y que estés dispuesto a aceptarnos otra invitación próximamente. Quiero, sin Bueno, embargo, dime. muchísimas gracias. Mi fuerte economía, ¿verdad? Y no hablamos de la Bueno, situación económica que también es grave. a Entonces ya eso, dejamos planteado el tema para la próxima porque no hablamos de lo que es mi pasión. y a eso es a lo que iba ahorita, pero lo vamos a dejar solamente como para los puntos, para la próxima conversación contigo. Porque una de las cosas que a nosotros nos preocupa mucho los del exterior y a mí en particular es justamente la situación económica que de por sí ya estaba deplorable. Pero, sin embargo, se había logrado sostener hasta cierto punto porque existimos los nicaragüenses en el exterior que con nuestras remesas familiares aportamos una buena cantidad de las necesidades que se tienen en la población. Pero que ahora, Enrique, con este asunto de la pandemia, nos está afectando a todo en general. Y entonces esas remesas familiares se van a ver mermadas considerablemente y entonces, y a eso le agregamos las dificultades propias del país, la misma economía que va en decadencia, la falta de productividad, la pérdida de empleo. Entonces, y eso es una cosa que yo he estado pensando, ¿qué va? O sea, la situación social que va a existir, los atracos, los asaltos, la delincuencia, porque cuando el hambre es hambre, pues se permiten, pues, y si se están muriendo mis niños, ¿qué hago? Y esto va a ser una cosa que no solamente va a afectar ni a los de la derecha, ni la izquierda, eso es general. O sea, me imagino que en este momento la delincuencia ha crecido y peor aún, decime, no te me expandas más porque ya no tenemos tiempo, pero también otra cosa que estaba viendo es de que habían liberado no sé a qué cantidad de miles de delincuentes, de asaltantes, de violadores, de femicidios. O sea, esos son los que andan ahorita afuera. Ah, Enrique, decime vos, contame, dame y despedite ya 3 minutos, por favor. Bueno, en realidad yo creo que esto da para mucho. Uno podría tener la tendencia a propósito de lo que vos mencionabas, ¿verdad? De los judíos que iban en ese calvario, en el holocausto, ¿verdad? La resignación, el fatalismo. Creo que el pueblo nicaragüense ha mostrado en realidad tener unas aspiraciones reales de cambio. Eh, Creo que no solo la represión tiene contenido ese ímpetu del pueblo nicaragüense, sino que la incapacidad de los liderazgos de presentar una alternativa creíble, una alternativa esperanzadora que lo lleve a asumir riesgos. ¿Por qué voy yo a asumir el riesgo de que me garroteen, me rajen la cabeza, etcétera, si lo que veo allí es un saco con unos gatos y solo oigo los maullidos? Entonces, creo que el pueblo nicaragüense, y tenemos ejemplos, sigue con su convicción de cambio. La situación económica es cierto, es grave, se puede agravar, pero hay en este momento todavía una situación que, a diferencia del 79, pues no hay una destrucción de la infraestructura ni en los 80, ni está todavía la condición tan dramática como en los 90 cuando la recibió Ortega, cuando entregó el gobierno Ortega a doña Violeta. Se va agravando día a día y por eso la urgencia de
salir cuanto antes de este régimen y la urgencia de emplazar a los liderazgos a adoptar una actitud más coherente, más consistente con las demandas del momento. Yo te agradezco muchísimo, Tito, esta oportunidad. Reitero mi expresión de cariño, de afecto, de admiración a los nicaragüenses en el exterior que tan comprometidos han estado en la lucha por recuperar la libertad, y ha sido un gusto compartir. Espero que efectivamente en el futuro haya una nueva oportunidad para que podamos conversar. Definitivamente que sí, porque ese es un tema crucial y en la cual pues también tenemos sumo interés de saber cómo se va a resolver esto. Y algo más que te quiero decir, Enrique. Antes de que sucediera este asunto de los disturbios de abril del 18, la comunidad de nicaragüenses, o sea, ¿cómo te podría decir? A diferencia de esa época de los 90, cuando hubo la transición pues del cambio de los sandinistas para allá la fuerza democrática, los partidos demócratas, no habíamos tantos nicaragüenses con posibilidades económicas tan sólidas y tan fuertes como en este momento sí hay en el exterior. Y yo tengo cantidad de personas que en ese 2018 ya estaban en edad de retiro, como en el caso mío, también próximo a retiro, y que nuestra intención, Enrique, no era quedarnos aquí. Yo, la mayoría de mis amistades, lo que teníamos pensado era que íbamos a comprar una finquita, que íbamos a comprar algo, y ya con el conocimiento y con la pensión de aquí y con la casita que tal vez vendíamos y todo, ir nuevamente a Nicaragua. Y yo siempre estaba viendo, ¿te imaginas que regresaran a Nicaragua 100,000 nicaragüenses después de haber permanecido en este país 40 años? Cualquiera de esos lleva una pensión por lo menos de $1,000 mensuales, mínimo. Y eso iba a servir de una inyección económica increíble. Ya no digamos las personas que con posibilidades para hacer negocios, pues, y todo eso, que dicho sea de paso, ya con el conocimiento y con la tecnología y todo eso, y con la mentalidad ya de una persona que ha vivido tantos años y que la ha logrado hacer en este país, que no es cualquiera, ya llega con una ímpetu para hacer progresar de verdad a la patria, que lamentablemente a raíz de entonces se ha venido para abajo, pero que eso no quita que en el momento en que esto se solucione, va a haber esa cantidad de gente que va a retornar al país y más aún ahora con esta situación que está pasando también aquí en este país de disturbios y todo eso. Aquí la gente, cuando yo veo esto, ay, digo yo, ya otra vez como Nicaragua, pero entre estar aquí en esta violencia a un país ya en paz en Nicaragua, hasta más rápido se va a ir uno. Con eso termino, no te quiero dar más intervención porque ya no tenemos tiempo, pero quiero una vez más agradecerte tu tiempo, tu valioso tiempo y tu información. Y la próxima vamos a hablar exclusivamente de la problemática económica que estamos atravesando en Nicaragua. Por lo pronto, muchas gracias y te quiero pedir que me acompañes en la oración que siempre hago yo al final de mi programa. Márchate de Nicaragua, Satanás, inventor y maestro de la mentira. Te lo exigimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el nombre de su preciosísima sangre. Amén. Muchísimas gracias, Enrique. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Bye. Muchas personas me han estado solicitando información acerca de este mapa que tiene el electrocardiograma de Nicaragua. Este es un mapa hecho de madera de cedro de 10x5 y el mapa está en relieve y muestra pues la información de cómo está la situación de salud de Nicaragua.
por favor escriban a sosnicaraguavaliente, gmail.com para que le demos más detalles de cómo poder obtener uno de estos mapas para su oficina o su hogar. Muchas gracias.